Hermanos, un líder que ha sido muy reconocido, miembro del movimiento Víctimas Crímenes del Estado, es actual representante a la Cámara por Bogotá. Así que lo dejamos entonces con el doctor Iván Cepeda Castro. Él va a hablar acerca de la violación de los derechos humanos en las universidades públicas. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a las organizaciones de maestros, trabajadores y a las organizaciones estudiantiles que hacen esta invitación. Es la primera vez que vengo a La Guajira y además vengo muy bien acompañado del maestro Carlos Gaviria, lo cual me honra profundamente. El pasado 14 de marzo fui honrado con una votación significativa en Bogotá en la lista del Polo Democrático para llegar a la Cámara de Representantes. Una votación que yo considero representa un respaldo importante al trabajo de derechos humanos y al trabajo de víctimas en Colombia. A diferencia de otros de mis colegas, yo no representaba una de las tendencias o de los partidos que hacen parte del Polo Democrático, sino que mi candidatura es lo que podríamos decir se inscribe en el voto de opinión. Y yo creo que esta cuantiosa votación responde al reconocimiento que tiene un importante sector de la sociedad por la causa de derechos humanos en Colombia. En los últimos 15 años he estado trabajando hombro con muchos sectores y comunidades de víctimas en el país y abogando por los derechos de esos sectores. Entre esos destaco una experiencia importante que tuve hace un par de años, cuando, inspirado por un debate que dio el congresista Gustavo Petro en una de las comisiones de la Cámara de Representantes, denunció que la Universidad de Córdoba se había convertido en un bastión de los grupos paramilitares y que la elección de quien era rector de esa universidad, el señor Claudio Sánchez Parra, pues no había cumplido ningún tipo de requerimientos legales, sino que había sido prácticamente una designación a dedo por parte del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Hice mi primera visita a la Universidad de Córdoba y me impactó mucho ver en qué consistía ese mundo de montería y de lo que había pasado en Córdoba. Me impactó ver cómo a las puertas de la hacienda presidencial El Ubérrimo se había tejido todo un entramado de relaciones con los grupos paramilitares y cómo en el centro de ese entramado estaba ni más ni menos que quien es hoy presidente, afortunadamente ya por pocos días, de la República, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y escribí un artículo en el periódico El Espectador sobre esas fuertes impresiones que tuve en esa visita, a lo cual el presidente Uribe contestó con una agria réplica, descalificándome como defensor de derechos humanos e incluso negando que fuera yo una víctima de la violencia. Como ustedes tal vez sepan, mi padre, el senador Cepeda, fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Y a raíz de eso escribí, junto con otro defensor de derechos humanos, quien ha realizado una valiosa labor desde la Consejería en Derechos Humanos y Desplazamiento CODES, el defensor de derechos humanos Jorge Rojas, un libro que tenía ese título que ya sugerí, A las puertas de El Ubérrimo. En ese libro hacíamos preguntas en términos de interrogar a los lectores acerca de cómo era posible que un evento social de las magnitudes que tuvo en Montería la boda de Salvatore Mancuso, un evento que concitó toda la atención de la sociedad cordobesa, hubiera pasado desapercibido a los ojos del dueño de la hacienda, El Ubérrimo.
Nos preguntábamos cómo era posible que en las elecciones de 2002 el presidente Uribe, el entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe, hubiera podido hacer su campaña paseándose por Tierra Alta y por Valencia, cuando otros candidatos a la presidencia habían denunciado que a esas tierras no podían ingresar porque eran ni más ni menos que las guaridas de los jefes paramilitares. Nos preguntábamos cómo era posible que más de 70 personajes que aparecen registrados en ese libro, claramente financiadores y auspiciadores del proyecto paramilitar, tuvieran relaciones tan estrechas con el presidente Uribe y que él no se hubiera dado cuenta de quiénes eran y qué representaban. Y esas preguntas se han venido respondiendo. Hace unos días el jefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió a varias de ellas en una audiencia que realizó ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por vías virtuales, en términos de señalar que efectivamente las Autodefensas Unidas de Colombia financiaron la primera campaña electoral y apoyaron significativamente la campaña de reelección. Y han venido siendo respondidas de otras formas y en otros estrados judiciales. El proceso que hemos vivido en Colombia a lo largo de décadas, pero de manera especialmente intensa en los últimos 8 años, es el proceso en el cual un modelo económico y social en su fase desarrollada, el neoliberalismo en su etapa más agresiva, ha venido siendo respaldado y le ha venido haciendo abrido el campo político necesario a través de crímenes de lesa humanidad y de procesos de genocidio. Hay un libro que yo recomiendo de manera especial para entender esos procesos. Una socióloga canadiense escribió un libro que tiene por título La doctrina del shock. En ese libro, lo voy a describir muy rápidamente porque es un libro que tiene mucha información, esta socióloga se interesa por una serie de pacientes psiquiátricos que comenzaron a aparecer en las clínicas en Estados Unidos en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado. Estos pacientes fueron sometidos a tratamientos de shock, a electroshocks, aislamiento perceptivo, inyecciones de medicamentos que producían como efecto que la persona quedara sin memoria y que involucionara a un estado prácticamente infantil. Y lo que la autora demuestra en ese libro es que esos fueron experimentos hechos por la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, en la que los pacientes eran sometidos a una situación tan traumática que se les borraba la memoria y se les borraba además su capacidad de razonamiento y de autonomía. Y lo interesante es que esta autora demuestra que eso que hicieron con este tipo de pacientes también lo hicieron con sociedades enteras. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Argentina, lo hicieron en muchos países del continente, porque la tesis que sostiene la autora es que el neoliberalismo como modelo económico y social se aplica a través del shock. Ese shock puede llamarse desapariciones forzadas masivas, tortura sistemática, asesinatos de líderes sociales o cualquier otro procedimiento de violación en masa del derecho a la vida y la integridad de las personas. Y eso es lo que hemos vivido en Colombia durante décadas. No un shock, sino la descarga de múltiples situaciones traumáticas que han borrado de la faz de nuestro país a los mejores hijos e hijas que han intentado oponerse a ese tipo de modelos. En Colombia, sin exageración, en los últimos 20 años, cerca de 15.000 líderes de movimientos